Bien, en mi caso, la charla y el mensaje que vengo a dejar yo es la situación de esta campaña que sucedió con dos plagas en particular que hoy son desafiantes para el cultivo de maíz. Tiene que ver con, por un lado, la chicharrita del maíz, por su acción como vectora del complejo de achaparramiento, y el gusano cogollero del maíz, después de lo que vivimos al principio de la campaña del 25-26, que es los daños inesperados en maíces con tecnología, que eso se fue generalizando en la campaña de los maíces tardíos y en algunas zonas con varias aplicaciones para poder tratar de contener a esta plaga en los maíces, ¿no? Y respecto a chicharrita, esta campaña lo que vimos en general, si bien todavía la campaña no está finalizada, pero lo que vimos es un inicio con una presencia un poco más anticipada de chicharrita a diferencia de la campaña pasada, ¿no? Nosotros salimos, por ahí para hacer un poco de historia, de la campaña 23-24, la campaña de la epifitia, donde fue desastrosa para toda la zona maicera de Argentina. La campaña 24-25 fue totalmente distinta, donde la chicharrita llegó tarde en la campaña y llegó a niveles poblacionales muy bajos en gran parte de la zona maicera. Y después tenemos esta campaña, la 25-26, donde tenemos a la chicharrita que llega en la campaña con unos 40 días aproximadamente, se empieza a ver que empieza a despegar la curva, unos 40 días antes que la campaña pasada, y empieza a crecer más rápidamente. Eso quiere decir que hay más chicharrita, o hubo más chicharrita a inicios de la campaña. En algunas zonas el maíz se sembró un poco más tarde, entonces hizo o sumó otro grado de complejidad, que es que se juntaron más cantidad de chicharritas en un estado del maíz dentro de su periodo crítico todavía, y eso se ve hoy a campo, donde se ven zonas, donde se ven síntomas más marcados, ¿no? Un poco más graves en algunas zonas particulares. Y en otras zonas, la chicharrita, si bien llegó antes respecto a la campaña pasada, en esta campaña ese maíz ya había superado el estado o el periodo crítico, y por más que nosotros detectemos o hayamos visto mucha chicharrita en el lote, el estado fenológico del maíz ya era un poco más avanzado y esa chicharrita no afectó al rendimiento final o no va a afectar en gran medida al rendimiento final. Bueno, hoy nos encontramos en Ceres. Yo trabajo en la zona de Reconquista, al noroeste de la provincia de Santa Fe. En esa zona la situación es diferente a la que vimos hoy acá en Ceres. En mi zona la chicharrita llegó un poco más temprano, llegó en mayor cantidad y eso se ve reflejado hoy en las plantas que están llenando el grano, el ciclo del maíz está en su fase de llenado, y estamos viendo mayor cantidad de plantas con síntomas, más porcentaje de plantas con síntomas de achaparramiento y síntomas más severos. Acá lo que vimos hoy en este ensayo en Ceres es una menor cantidad, si bien se ven plantas con síntomas, esas plantas son aisladas en algunos puntos determinados, digamos, del ensayo, y los síntomas son leves. En general, lo que podemos observar en este ensayo, en este lote en particular, es que si bien hay algunas plantas con síntomas, podríamos decir que escapó al periodo crítico, la chicharrita llegó tarde y no va a tener grandes incidencias en el rendimiento de este lote. Sin embargo, hay zonas donde sí, noreste de la provincia de Santa Fe, hay reportes en la zona de Santiago, un poco más al norte también, donde hay focos donde los síntomas son más severos en esta campaña. Bueno, respecto a los maíces y la chicharrita, siempre se ven más afectados los maíces de segunda y dentro de la fecha de segunda, los maíces sembrados más tardíamente. Yo mencionaba hace un rato que por cuestiones de suelo, ambientales, en algunas zonas se sembró el maíz más tarde de lo habitual. En la zona de Reconquista, el grueso de la siembra del maíz tardío, el maíz de segunda, se dio en la segunda quincena de enero. O sea, eso hizo coincidir el maíz en el periodo crítico con una población alta de chicharrita. Por eso vemos los síntomas que hoy se están observando ahí. Bueno, y como mensaje para la campaña siguiente respecto a chicharrita, ahora que estamos finalizando la campaña, es tratar de concentrar la cosecha, hacer una cosecha eficiente en los lotes, tratar de disminuir pérdidas para que tengamos menos maíz guacho. Recordemos que la chicharrita pasa el invierno en el cultivo de maíz, se alimenta del cultivo de maíz, de los maíces guachos. Si no tiene maíz, la chicharrita tiene que irse a otro refugio donde no se alimenta y es más fácil o más propensa a que muera. En el cultivo de maíz puede pasar el invierno la chicharrita de maíz y las enfermedades. Entonces es importante el control de la cosecha, evitar la pérdida de maíz guacho y el control de esos maíces guachos, continuar con el monitoreo de las trampas en aquellos sitios, y para el productor es que vaya viendo los informes y vea cómo va evolucionando la dinámica de la chicharrita en el periodo invernal
y eso después cómo impacta en el maíz de primera, que es nuestro primer punto de referencia, digamos, que tenemos en los lotes, en las zonas donde se hace maíz de primera, como para tener una idea de cómo va iniciándose esa dinámica.